Hola, soy Ana Díaz y en este trabajo voy a hablar de representaciones ficcionales de la traducción, en concreto del caso de Babel, una novela de R.F. Kuang publicada en 2022. Vamos a comenzar con una contextualización acerca de estas representaciones ficcionales que conforman lo que dentro de los estudios de traducción conocemos como transfiction, un término introducido por Kindle y Spitzel en 2014 y que Kindle define como the introduction and increased use of translation-related phenomena in fiction. Cada vez es más común encontrar la traducción como tema en todo tipo de producciones culturales. Aquí tenemos un montón de ejemplos de obras literarias, también alguna película, series e incluso de un videojuego. Eh, entonces, bueno, podemos ver que los ejemplos de transfiction cada vez son más numerosos. ¿A qué se debe esta proliferación de la transfiction? Lo primero, al contexto en el que vivimos, en el de un mundo que cada vez es más global y en el que la traducción y los traductores pues, resultan cada vez más imprescindibles, como apunta Benari. También ha influido mucho el cambio de estatus que ha experimentado la traducción, que ya se ve menos como una actividad secundaria supeditada a un original que siempre traiciona, y se tiene en mayor estima como actividad, y esto hace pues, que se explore más a menudo en la ficción. Sin embargo, aunque estas circunstancias y este contexto de globalización hayan hecho que la transfiction experimente pues, una proliferación sin precedentes, no es algo que haya nacido ahora. Como señala Hagedorn, tenemos el Quijote como ejemplo de transfiction porque emplea el recurso de la traducción ficticia, pero también hay autores como de la Bastita en su publicación de 2004 que señalan que Shakespeare también utilizaba la traducción como recurso en situaciones multilingües en sus obras y bueno, ya más recientemente pues tenemos ejemplos de transfiction en la obra de autores como Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o también Paul Auster, Rodolfo Walsh y un larguísimo etcétera. Pasamos ahora a hablar del llamado fictional turn de los estudios de traducción. Aunque ahora hay muchísimas obras que se encuadran dentro de la transfiction y cada vez son más los estudios que investigan acerca de ellas, las representaciones ficcionales de la traducción apenas fueron objeto de estudio dentro de la traductología hasta los años 90. Ahí ya se empezaron a publicar trabajos sobre ellas y en este contexto Elseviera anunció que nuestra disciplina estaba experimentando lo que ella denominó como fictional turn, y esto ocurrió en el 95. La ficción a partir de ese momento pues se empezó a considerar, y todavía se considera, una buena fuente de reflexión teórica por distintas razones. La primera, como establece Wilson, es que tiene un carácter más personal que la teoría, un carácter más emotivo y se toma más libertades que la teoría y esto pues puede afectar a la forma en la que el público lector percibe la traducción. Luego, otra cuestión interesante es que más que la realidad de la traducción, muchas veces la ficción refleja pues la imagen colectiva que tenemos de la traducción, como apunta Kindle. Y además de reflejarla, también tiene la capacidad de moldear esta imagen. Dice Wakabayashi que fiction writers are influenced by the views of their society and have the potential to shape and refract these ideas. Por último, destaca pues, su enorme potencial didáctico, que algo en lo que se han centrado autores como Cronin, Rosemary Arroyo, de la Bastita, y bueno, a continuación nosotros veremos qué cumple Babel, en qué aspectos destaca más. Antes de empezar con el análisis de la obra, algunos datos importantes sobre ella. Es una novela escrita por R.F. Kuang, publicada en inglés en 2022 por la editorial Harper Voyager, perteneciente a HarperCollins, y es una novela de fantasía, pero también se cataloga a menudo dentro del subgénero del dark academia. También destaca acerca de la autora que no se dedica a la traducción, como ocurre con los autores de muchas obras de transfiction, pero sí se dedica a las lenguas y está estudiando el doctorado en la Universidad de Yale, donde investiga sobre lenguas y literaturas del este asiático. Es la autora de otros títulos superventas que seguramente les suenen, como la trilogía de la Guerra de la Amapola, Yellowface o Catabasis, que se acaba de publicar. Y también nos queremos detener en por qué hemos elegido esta obra.
Lo primero es que muchos trabajos sobre transfiction ya tienen como objeto de estudio obras de Borges o de Cortázar o de otros autores consagrados, entonces queríamos estudiar algo nuevo y además una obra reciente. Y también hemos tenido en cuenta un apunte que hace Michael Cronin en Translation Goes to the Movies, donde estudia la transfiction en el cine, y dice que translation issues are not the recondite concerns of niche filmmakers, but lie at the heart of some of the most widely seen films on the planet. Y creemos que este principio se podía aplicar también a nuestra elección de una obra literaria. Además, Babel es una obra de fantasía, un género muy infravalorado, que a menudo parece que no tiene cabida dentro del mundo académico, y queremos demostrar cómo estas obras pues, tienen mucho que aportar. Además, apenas hemos encontrado trabajos publicados sobre ella que la estudien desde el punto de vista de la transfiction. De forma muy resumida, sobre su argumento, Babel nos presenta una versión alternativa del pasado en la que el Imperio Británico pues, se ha convertido en el más poderoso del mundo gracias a la traducción y depende de ella para seguir creciendo. Diferentes estudiantes, la mayoría niños que el imperio se llevó de los territorios colonizados para entrenarlos en el arte de la traducción en Oxford, pues estudian traducción allí. El sistema de magia que nos presenta la autora consiste en que los traductores graban dos pares de palabras supuestamente equivalentes en una especie de lingotes de plata, pero como la equivalencia exacta no existe, pues la plata materializa las diferencias que existen entre estas palabras y proyecta un efecto mágico basado en ellas. Un ejemplo es el par Heimlich en alemán y su traducción al inglés, clandestine, y lo que ocurre es que el vocablo alemán pues, deriva del protogermánico Heim, que significa hogar, y entonces conceptualmente hace referencia a una sensación de intimidad que se tiene en el hogar, y como clandestine no captura esta imagen, pues la plata materializa un efecto mágico que en este caso consiste en una especie de barrera intangible que rodea a quienes están dentro de su rango de efecto. A lo largo de la obra hay muchos más palabras como estos, como podemos ver en este fragmento. Les dejo que lo pausen y lo lean. Pasamos ahora a hablar de algunas de las particularidades de Babel. En primer lugar, como decíamos antes, no solo es una obra de fantasía, sino que también aparece muy a menudo clasificada dentro del subgénero de Dark Academia, porque bueno, su ambientación, los temas que trata y la traducción encajan perfectamente con esta estética que romantiza pues, la literatura clásica, el estudio, la búsqueda de conocimiento y en general la educación universitaria. Otro elemento que también llama la atención es que parece casi imitar la estructura de un trabajo académico. Abundan las citas y las notas a pie de página y son notas que forman parte de la historia, que están escritas desde dentro de la ficción, no añadidas desde fuera. Hay obras de transfiction en las que las notas de un traductor ficticio pues, desempeñan un papel importante, como en Nota al pie de Rodolfo Walsh o en La extinción de Irena Rey de Jennifer Croft, pero en Babel no ocurre esto, no son notas de un traductor ficticio, son notas del narrador omnisciente que la autora pues, añade muchas veces para dar profundidad a la historia, añadiendo información extra, como podemos ver en la primera, o para aclarar cosas que cree que necesitan aclaración, para incluir traducciones u originales de palabras que mencionan otras lenguas, o a veces simplemente para referirse a las fuentes a las que aluden la historia. Las notas no forman parte del aspecto transfictional de la obra, sino que más bien añaden al aspecto académico. Destaca también lo que hemos decidido llamar intertextualidad controlada. Hay alusiones a autores reales que han escrito o hablado sobre traducción, como Jerónimo, Cicerón o Joan Breitinger, pero de forma que no conocerlos no impide mínimamente la comprensión. Habrá lectores que no sepan que que muchos autores son reales y no afecta para nada. Aunque hable de teorías y de tratados, pues los explica y proporciona todas las herramientas para entenderlos dentro de la propia obra. Y por último, es evidente que en Babel la traducción desempeña un papel central porque forma parte del world building. Los lectores van a recibir la información a la vez que los protagonistas, porque para ellos también todo es nuevo, son estudiantes de traducción. Pasamos ya a la conceptualización de la traducción presente en Babel. Hemos de tener en cuenta que actualmente pues, existen diferencias muy significativas entre la conceptualización de la traducción dentro y fuera de la traductología.
pese a los avances que se han vivido en la disciplina, donde actualmente predomina una conceptualización pues, amplia de la traducción, donde tienen cabida procesos que van más allá de lo lingüístico en muchas ocasiones, fuera la mayoría de las personas pues siguen manejando un concepto de la traducción como una actividad vinculada únicamente a la lengua y regida por una noción descriptiva de la equivalencia, que es lo que nos dice Van Dorsler en esta cita y bueno, también Basnet. Dentro de la disciplina, de forma muy resumida, sabemos que se han vivido cambios muy importantes desde la década de los 70 aproximadamente hasta ahora. Hemos pasado de unas teorías prescriptivistas de la traducción, centradas únicamente en lo lingüístico, y del llamado paradigma de la equivalencia, pues, a teorías descriptivistas, al cambio paradigmático que supuso el giro cultural, a un interés por factores extratextuales y, más recientemente, a una ampliación de lo que se conoce como traducir. Como podemos observar en esta cita, en Babel, Aref Kong lo que hace es presentar su propia conceptualización de la traducción a través del sistema de magia. Y este sistema de magia pues, es una demostración perfecta de cómo la equivalencia absoluta es una ilusión y nos presenta una conceptualización de la traducción que choca con la visión extendida de la que hablábamos antes, de que la traducción es una mera sustitución de una palabra por otra equivalente en otro idioma. Por aquí tenemos otra cita de Babel en la que nos muestra claramente la visión de la traducción que hay en la obra y que está muy en línea con la que se maneja actualmente en los estudios de traducción. Pasamos ya a la traducción y el poder en Babel. En los estudios de traducción, una vez que se empezaron a considerar factores extratextuales como objeto de estudio, no tardó en llegar el giro del poder. Básicamente se empieza a estudiar cómo la traducción es una actividad que influye en la creación y el sustento de todo tipo de estructuras de poder y en la que no existe la neutralidad. Babel expone a la perfección esta idea, porque la traducción es un arma que sustenta un imperio entero y este imperio la usa a favor de sus propios intereses. El poder en Babel está muy ligado al colonialismo. La autora expone cómo el imperio explota a personas y se apropia de recursos que no le pertenecen buscando únicamente su propio beneficio, ignorando por completo los daños que pueda causar. Acerca de este aspecto del colonialismo en Babel, queremos destacar que las teorías postcoloniales de la traducción llevan tiempo siendo muy importantes en traductología, pero esto es algo que el público general, al tener la concepción de la traducción de la que hablábamos antes, de una mera sustitución de una palabra por otra, pues muchas veces no hace esta conexión de que la traducción tenga que ver con el poder y tenga que ver con el colonialismo, por lo tanto. Babel lo introduce de forma muy clara y muy práctica, apelando a lo emotivo con las historias de los protagonistas, un punto fuerte de la transfiction, como hemos visto antes. Por aquí de nuevo algunos fragmentos de Babel en los que expone estos últimos puntos sobre cómo la traducción es una herramienta de poder. Podéis pausar y leerlos con calma. Y con esto llegamos a las conclusiones. En primer lugar, después de analizar Babel, creemos que podemos confirmar que una obra de ficción puede en efecto tener un componente teórico relevante para los estudios de traducción, ya sea porque lo contiene o porque se convierte en sí misma en el objeto de estudio. Como hemos visto desde los propios estudios de traducción, se reivindica la importancia de estudiar obras de ficción por diferentes motivos. Sobre cómo Kwan introduce la traducción de forma accesible, pues utiliza el sistema de magia tan ingenioso que hemos visto y como los protagonistas son estudiantes, pues los lectores reciben clases de traducción a la vez que ellos y las referencias teóricas que utiliza están explicadas dentro de la propia obra o aparecen de forma anecdótica y por lo tanto no suponen una barrera a la comprensión. Por último, después de todo lo que hemos visto, creemos que en Babel prima la dimensión divulgativa. Su estudio es muy interesante para la traductología por las razones que ya hemos mencionado, pero es cierto que más allá de la creatividad con la que expone la teoría no supone ningún nuevo avance, ni es el punto de partida de uno, como sí ocurre en otras obras como La extinción de Irena Rey, por ejemplo. Sin embargo, para un público no experto que aún entienda la traducción como una mera sustitución, pues sí que puede suponer algo nuevo y les puede ayudar a entender cómo la traducción está intrínsecamente relacionada con lo ideológico, lo cultural y el poder. Básicamente expone de forma muy ingeniosa y accesible avances fundamentales que se han dado en la traductología
en el marco del giro cultural y del giro del poder entre los años 90 y los 2000 y puede funcionar muy bien a la hora de poner al día a un público no experto y a su idea de la traducción con avances teóricos fundamentales. Por aquí las referencias bibliográficas. Y las fuentes de los materiales audiovisuales, sobre todo de las imágenes que hemos empleado. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.